Milton. Bien, saludamos al coronel Renato González, él es director del ISPOL, este caso sonado y grave de los fondos de la Policía Nacional. ¿Qué se hicieron esos fondos? ¿En qué está la situación? El fiscal acusa al empresario Jorge Milton. Bien, saludamos al coronel Renato González, él es director del ISPOL, este caso sonado y grave de los fondos de la Policía Nacional. ¿Qué se hicieron esos fondos? ¿En qué está la situación? El fiscal acusa al empresario Jorge Cherres de peculado y a 7 personas más dentro de este caso ISPOL, y otros 2 procesados quedaron libres de cargos. Coronel, gracias por acompañarnos. Bueno, cuéntenos usted cuál es la situación actual del caso ISPOL. Buenos días, Milton, y por su intermedio un saludo a toda la audiencia. El caso ISPOL va avanzando en varias aristas, algunas de mejor manera que otras. Quisiéramos que sean más ágiles, pero también comprendemos las limitaciones de nuestro sistema penal y sistema procesal penal. En ese sentido, al caso específico que usted se refiere, es la instrucción fiscal por peculado, directamente relacionado a los bonos con pacto de recompra por alrededor de 216 millones de dólares. En este caso, la instrucción fiscal ya concluyó. Estamos a la expectativa de que se fije una fecha para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, y el fiscal determinó presentar dictamen acusatorio contra 8 de los procesados, incluido el señor Jorge Cherres, y dictamen abstentivo a favor de 2, Enrique Espinosa de los Monteros y Luis Domínguez Viteri. Nosotros no estamos para nada conformes con esa particularidad de la Fiscalía por 2 razones fundamentales. Mire que esto estaba inicialmente fijado para el mes de diciembre, para la fecha 19 de diciembre. Y a esas alturas, Fiscalía no había presentado dictamen abstentivo. Este dictamen tiene la particularidad que debe ser presentado de manera escrita. Quiere decir que si la audiencia se instalaba como correspondía el 19 de diciembre, el dictamen acusatorio era para los 10 procesados. Pasan las semanas, se difiere esta audiencia inicial de diciembre, y en los primeros días de enero nos encontramos con la sorpresa de este dictamen abstentivo a favor de los 2 que mencioné. ¿Cuáles son las irregularidades que nosotros detectamos y que estamos a la expectativa de que se nos comunique de manera formal para presentar un pronunciamiento de oposición? En el caso de Espinosa de los Monteros, se dice que las operaciones realizadas por él en su momento, y que era con la Casa de Valores de Estratega, ya están redimidas. ¿Qué significa esto? Que contablemente ya están terminadas y aparentemente no hubo un perjuicio para el ISPOL. Sin embargo, los contratos, las normas que tienen esos contratos son ilegales, y estamos hablando de un peculado. Por ende, para nosotros, Fiscalía tenía que presentar igual un dictamen acusatorio. Claro, a manera de consuelo se dice que se abre una investigación previa por una tarjeta de crédito a nombre de otra persona que fue encontrado en poder de Espinosa de los Monteros, y que la asistencia penal internacional sí determina que a través de ese tipo de tarjetas Cherres les pagaba dineros a estas personas. Eso es un premio consuelo. Este es un delito que incluso puede estar prescrito, que para nada nos deja satisfecho. Y en el caso de Luis Domínguez Viteri sucede algo similar. Nos piden una certificación al ISPOL si es que esas operaciones con la Casa de Valores en la que ha intervenido el señor Luis Domínguez está al día, y nosotros tenemos que certificar que está al día. Pero el hecho de que esté al día no quiere decir que el contrato sea legal. Los contratos son ilegales. Por esas 2 circunstancias, nosotros estamos, como le estoy manifestando, a la expectativa de que se nos comunique de manera formal, y solicitaremos que este dictamen mixto sea analizado por parte del fiscal provincial de Pichincha. Ahora, el tema aquí es los fondos del ISPOL. Yo recuerdo que alguna vez que entrevistaba al señor Cherres, él decía, yo les voy a devolver la plata. Incluso se puso un plazo ahí con la ministra de Gobierno del entonces, María Paula Romo, hizo las ofertas. ¿Qué pasa con esos fondos? Nosotros solamente de los 950 millones hemos podido recuperar aproximadamente 13 millones de dólares. Claro, el señor Cherres ha dicho un montón de cosas. Pues, yo creo que las personas que a estas alturas le crean al señor Cherres ya necesitan examen psiquiátrico, no solamente psicológico, ¿no? Porque el señor, recuerde usted que primero se presentó como un inversionista, luego como un experto financiero, después se determinó que fue asesor del ISPOL, luego se descubrió que fue custodio, finalmente hasta se declaraba filántropo de la Seguridad Social Policial, y ahora vemos que ha sido hasta prestamista, pues porque vemos unos préstamos de 2.1 millones de dólares para la compra de un banco en Panamá, y vemos también que ha sido filántropo, pero con otras instituciones. Entonces, al señor Cherres hay que creerle en la medida de los hechos concretos. El señor Cherres decía, en la altura de octubre del 2020, es tan fácil con que el ISPOL nos diga
¿Dónde? Y yo al otro día les entrego los bonos, ¿no es cierto? Bueno, resulta que nosotros inclusive fuimos convocados a un proceso de mediación que inicialmente quisieron que vayamos a la Universidad San Francisco. No permitimos eso porque por naturaleza, al ser una institución pública, nos corresponde el Centro de Mediación de la Procuraduría General de Estado. Allí estuvimos, de mayo a septiembre del año anterior. Fueron alrededor de 6 reuniones. En ninguna hubo ya un avance concreto. Lo que hubo es dilatorias y finalmente procesos en los cuales lo que buscaban es darle largas a los procesos judiciales. Nosotros dimos unilateralmente por terminado porque eso no nos llevó a ningún beneficio. Si hubiera sido tan sencillo, a estas alturas era cuestión de que el señor Cherres nos entregue los bonos y solucionado la mayor cantidad del problema y quizás estaríamos solo peleando por los intereses. Pero claro, usted dice 950 millones de los cuales hemos recuperado 13, es decir, 937 millones que no aparecen. ¿Qué pasa si un policía quiere sacar su plata que tiene de toda su vida, de toda su carrera en el ISPOL? Le dicen que no pueden darle porque no hay la plata. No tanto que no aparecen porque hay alguna claridad en algunos montos de esos, otros en verdad todavía están en incertidumbre. Le doy un ejemplo. Tenemos inmovilizados alrededor de 240 a 260 millones. No sé la cifra exacta porque no nos ha comunicado de manera formal el Banco Central, pero están inmovilizados esa cantidad de bonos de deuda interna, que aspiramos en las próximas semanas y meses ya lograr judicialmente recuperar la titularidad de los mismos, porque al momento se mantienen a nombre de Napscunco, LLC, que es una filial del Citibank. Pero es lo que usted manifiesta. Se habla de tanta inseguridad en el país, pero no se entiende todavía que la principal institución encargada de la seguridad pública y de atender a la seguridad ciudadana, que es la Policía Nacional, sus miembros activos y sus pasivos ni siquiera tienen la tranquilidad de saber en qué estado se encuentra su seguridad social policial. Hemos podido sortear muchas de las prestaciones que debemos responder, pero le doy un ejemplo práctico: la salud. La salud policial está precaria porque alrededor de 14 años no hubo la transferencia oportuna de recursos. El Fondo del Seguro de Enfermedad llegó a tener 140 millones de dólares. ¿Sabe dónde están esos millones en este momento? En manos del señor Cherres. ¿Cuántas vidas se hubieran podido salvar durante la pandemia? Solo el año anterior, el 2021, fallecieron 84 policías en servicio activo y 376 policías en servicio pasivo. Esa es la magnitud de la afectación que día a día nosotros tenemos que lidiar con nuestro conglomerado policial. Son las 8:50, estamos conversando con el coronel Renato González, director del ISPOL. Coronel, buenos días, le saluda Verónica Larray. Sobre este caso, ¿qué expectativas tiene ahora que, está preparándose esta audiencia de juicio? Y también sobre el papel que jugó Decebale. Cuéntenos un poco sus impresiones sobre esto. Buenos días, Verónica. Esta es la particularidad del caso ISPOL. Tenemos varios frentes que atender. Le acabé de narrar a Milton la investigación que se desarrolla en la capital y que se refiere a los bonos con pacto de compra. En Guayaquil avanzan 2 investigaciones. La una, que es del caso Citadel, que el viernes anterior se suspendió la audiencia de evaluación y preparatorio de juicio en su parte final, y esperamos, confiamos que ojalá mañana se dé. Y debería terminar, por lógica, por sentido común, en un llamado a juicio a los 4 procesados. Me refiero a Oriana Rumbea, a Javier Neira Salazar, a Luis Álvarez y a Gonzalo Navarro. Cuidado vaya a ser el caso de la justicia ecuatoriana, que Luis Álvarez, que es confeso en Estados Unidos, en Ecuador vayan a determinar que no ha cometido ilícito. De todo es capaz en este país, ¿no? Entonces, ojalá que eso no suceda. Por eso estaremos atentos mañana a la instalación de esta audiencia. El día de ayer se suspendió por segunda sesión la audiencia de evaluación y preparatorio de juicio en el caso de Decebale. Ahí también hay circunstancias como la siguiente. Mire, hasta hace menos de 2 años, el señor Rodolfo Gabriel Kronfleake, el manda más de la Bolsa de Valores de Guayaquil y del Decebale, que tenía todo su equipo montado justamente con Oriana Rumbea y con Luis Álvarez Villamar en las 2 instituciones, era la persona más lúcida que tenía el país. Bueno, en la audiencia de evaluación, en la primera parte, los abogados lo que esgrimen es que a partir de octubre del 2020, cuando fue cesado este sujeto, ha sufrido un deterioro fatal en su salud, al punto que ahora lo quieren presentar como un senil inimputable, no inocente, inimputable, que hay una gran diferencia. ¿A efectos de qué? De eludir la justicia. Contra esos poderes económicos y políticos nosotros tenemos que luchar a diario, con esta dilación de la justicia ecuatoriana para los casos que no les interesa. Porque por otro lado tenemos el caso puntual de Santiago Olmedo, que participa en un acto de servicio en junio del 2021 y para enero del 2022 está sentenciado. O sea, cuando se trata del humilde policía, del sencillo que está cumpliendo su misión, sumamente ágil, la fiscalía, la justicia no suspenden acciones y están ahí inclusive con defensores públicos de por medio. Y cuando son estos poderes fácticos, claro, ahí sí vemos una serie de dilatorios.
O el caso del terreno de Ambienza. Se pidió Esta es otra barbaridad. Esta es otra barbaridad, Milton. Permítame explicar para que la colectividad comprenda. Claro que sí. En el año 2014, Ambienza, que tiene desarrolladas las etapas 1, 2, 3 y 4 denominadas Ciudad Olimpo en la vía Chongón, que ahí están con casas, yo las conozco, una urbanización muy bonita. Bueno, en el año 2014 le vende al ISPOL las otras etapas, la 5, la 6, la 7, la 8 y la 9. ¿Cuál es la particularidad? Por esas 5 etapas que le venden al ISPOL, pasa el gasoducto que tiene una afectación de 20 metros por cada lado, pero además tiene un desnivel. Como yo le he manifestado de manera coloquial, inclusive a los señores de Ambienza, bueno, si tan hermosa es su inversión, se las vendo pues, se las vendo. Y se las vendo por el valor que acaba de decir el perito, que lastimosamente le terminó dando la razón a Ambienza. ¿Por qué? Porque el ISPOL compra esta propiedad en el 2014-2015 en 17 millones de dólares. Y se le nombra un perito, un solo perito, porque ahí viene nuestra inconformidad también con el dictamen de Fiscalía. Se nombra un perito que dice que en la actualidad esos terrenos cuestan alrededor de 19 millones de dólares. Es decir, ha habido un incremento aparente, según el perito, de 2 millones de dólares. Oiga, se trata de peculado. Pidamos el segundo peritaje, pidamos un tercer peritaje para que tengamos tranquilidad las partes. No, Fiscalía muy ágilmente toma ese primer peritaje, dice aquí no hay afectación y se manda al archivo. Es lo que se solicita. También estamos pidiendo un pronunciamiento opositorio para que esto sea revisado. Pero ¿cuáles son las particularidades? A manera de contento nos dicen, oiga, ese terreno catastralmente en el 2014 valía 1.7 millones y al siguiente año creció en 143% el avalúo catastral y hoy vale 4.1 millones. ¿Por qué? Porque desde el 2015 se ha mantenido fijo. ¿Qué quiero decir? Nos tratan de dorar la píldora y nos dicen, catastralmente ustedes subieron de 1.7 a 4.1. Yo les digo entonces al revés, pues. El terreno que compramos en 17 millones, bajo esa misma lógica, hoy debería valer 35. Pero no nos hagamos problema. Señores Ferretti, se les vendo nuevamente el terreno de Ambienza. Desarrollen la etapa 5 a la 9. No hagan las 5,000 casas con el municipio de Guayaquil que están construyendo más allá. Se las vendo en los mismos 19 millones que dice el perito. Y yo recupero mis 17 de inversión y más 2 millones de rendimiento de estos 2 años. ¿Qué les parece ese negocio? ¿Qué pensaría usted mismo? ¿Es lógico o no? Para que vea, eso es lo que nos tratan a nosotros de embarcar, de dorarnos la píldora, como digo yo. Además, esa denuncia inicialmente fue presentada en Quito contra los 3 terrenos, contra Anchamasa en Quito, que también tiene un sobreprecio descomunal. Ahí existe un peritaje que, siendo bondadoso con el vendedor, no llega ni siquiera a la cercanía del valor con el que pagó el ISPO. Eso esperamos que en los próximos días se llame formulación de cargos, porque está todavía en investigación previa. No puedo darle los detalles porque es de información reservada, ¿no? Pero tenemos también el caso de Mapreco, que está en investigación en Guayaquil, y este caso de Ambienza. ¿Qué es lo particular de esto, Milton? Los 3 casos que fueron denunciados en Quito, llega un momento en que Fiscalía dice, ¿saben qué? Mapreco vayas a investigar en Guayaquil por jurisdicción territorial. Y Ambienza se lo quedan aquí, cuando Ambienza queda en Chongón. O sea, alguien que me explique esto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede? El delito de falsedad de información que también se está investigando. Eso es en los casos de Cebale y el Citadel, que mire también las particularidades, ¿no? Se investiga por parte de Fiscalía estos delitos menores. Nosotros hemos insistido constantemente que ya es hora de que se abra una gran investigación por delincuencia organizada. Porque además que los nombres se van repitiendo. Muchos de los involucrados en el caso ISPOL se mencionan también en el caso Las Torres y ya están saliendo también en el caso de Seguro Sucre. Pero lastimosamente nosotros tenemos un campo de acción. ¿Quién, por ejemplo, se repite en el caso de Seguro Sucre? Bueno, en el caso de Seguro Sucre ahora está nombrado de liquidador el economista José Ibáñez, que a su vez es de liquidador de Ecuagrán y Delcor, y él nos ha ofrecido que en las próximas semanas va a hacer grandes avances de descubrir cómo se montó esta trama, que en definitiva el quid está en los reaseguros. Es decir, una compañía como Seguro Sucre contrataba el 100% de seguros y tenía que reasegurar el 100% de pólizas, pero lo que hacían es únicamente parcializar un reaseguro a un 40% de pólizas. ¿Qué es lo que sucedía? Si alguna de ese 60% de pólizas tenían un siniestro, ahí tiene usted la serie de casos en los que Seguro Sucre no se ha hecho responsable. Ahí hay un montón de actores que van teniendo beneficios adicionales y se van a ver involucrados con el caso ISPOL por una serie de nexos formales e informales. ¿Por qué le digo formales e informales? Porque los nombres se van a repetir. En el caso de Las Torres
ya ha sucedido. En el caso de Las Torres, usted ve que el señor Álvaro de Guzmán, que está siendo investigado, inclusive está procesado en el caso de Las Torres, es el propietario de Anchamasa. Se repiten, son los mismos actores, son los mismos nexos. Entonces, ¿a qué llegamos con esto? Es una estela, una organización muy bien organizada, perfectamente coordinada en los organismos de control como la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, sobre todo en el periodo de la señora Suad Mansur, en el Banco Central del señor Diego Martínez, en la Superintendencia de Bancos del señor Cristian Cruz, y que todavía no han sido topados. No nos olvidemos de la responsabilidad del entonces Ministerio del Interior. Mire que hasta hace poco, cuando se develaron los mensajes, ni siquiera se le mencionaba al señor José Serrano Salgado. Luego se descubren estas interacciones que tenía el señor Cherres con Luzuriaga, cuando inclusive le dice, oye, a la Superintendencia de Bancos, discúlpeme el término, ya cabréate y mándale solo esta información, porque yo tengo línea directa con el ministro de Interior. Y eso es en enero del 2016, cuando el señor Serrano dijo que a Cherres lo conoció recién en el terremoto de abril del 2016. O sea, una serie de mentiras. Todos estos actores políticos, económicos muy fuertes del país. O sea, actores políticos ya se han revelado nombres, actores económicos que tienen esos nexos, porque lo que usted menciona es grave, un nexo o un nombre repetido o nombres repetidos entre el tema ISPOL y el tema Seguro Sucre. Pero le doy otro nombre, Pablo Celi. Miren, le doy un ejemplo. Pablo Celi, en el 2018, le manda una disposición al ISPOL en febrero que le remitan la información de inversiones porque está auditando la deuda externa. ¿Recuerda ese capítulo? El ISPOL le contesta en vaso y le entrega la información de inversiones. Bueno, pasan los años y resulta que en diciembre de 2020 mi general Rueda le solicita al mismo Pablo Celi, ya con las novedades del ISPOL a los ojos, audíteme por favor las inversiones. Le contesta que no pueden auditar las inversiones del ISPOL. Como el 2018 sí pidieron información de las inversiones para auditar la deuda externa y el 2020 ya no pueden. Se insiste en un segundo pedido en abril del 2021. Nos vuelven a contestar de la misma manera. Yo asumo en mayo del 2021 y encuentro la respuesta del secretario general de la Contraloría en ese sentido. No me doy satisfecho con esa respuesta y vuelvo a insistir al entonces todavía Contralor Pablo Celi, y finalmente la respuesta me la vuelve a remitir en el mismo contenido el actual Contralor encargado, y permítame darle lectura a lo que me responden. Conforme lo señalado en los artículos 306 de la Ley de Seguridad Social y 8 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, este organismo no tiene facultad para realizar acciones de control sobre las inversiones referidas en el oficio que contesto, lo cual se comunicó con oficios tanto del 14 de enero y tanto del 20 de abril del 2021. Ingeniero Carlos Refugio González, Contralor General del Estado. ¿Sabe cuánto le paga el ISPOL a la Contraloría? $500,000 anuales. $500,000 anuales. Para que me digan que no pueden auditarme lo que me interesa que me auditen. Con 200,000 contrato a Pricewaterhouse y me deja una auditoría forense de lujo. 8:59, estamos conversando con Renato González, director del ISPOL. Y Renato, quizás una pregunta final, ¿cuáles son los siguientes pasos de todos estos procesos que se investigan por el caso ISPOL? Bueno, son alrededor de 20 investigaciones nacionales, está montada ya una investigación internacional. Quisiéramos avanzar con mayor agilidad y certeza, mientras tanto por lo menos solo podemos avanzar con certeza. Recuerden que ya tenemos contratados al buffet del señor Gonzalo Córdoba y asociados. Ellos nos han hecho el diagnóstico inicial de 59 procesos civiles y 10 procesos penales, en los cuales estamos asumidos la defensa institucional y el patrocinio del ISPOL. Pero también necesitamos contratar el consorcio internacional. Estamos a la expectativa de que el señor Procurador General del Estado pueda concurrir al seno del Consejo Directivo del ISPOL para que nos explique los pormenores de este proceso y continuar con los siguientes pasos. En lo inmediato, lo que aspiramos como afiliados del ISPOL, como potenciales afectados, es que la audiencia de mañana que se cierra en el caso Citadel, el señor juez Juan Carlos Terán llame a los 4 que mencioné a juicio, y que el dictamen mixto de fiscalía en el caso de peculado en Quito sea revisado por el fiscal provincial, el doctor Santillán, me parece que es el apellido, y los meta a los 10 en dictamen acusatorio, y que se instale la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Y lo mismo aspiramos en el caso de Cebale, porque ahí está manejando la señorita jueza Yanela Norix. Y mire, solo ayer un intento más de las defensas técnicas, ¿no? El abogado que es primo de la señorita Yanela Norix, Joseph Norix, que previamente ya hubo un incidente, que él se presentó como abogado y la señorita juez tuvo que excusarse. Lo revisaron en las superiores, dijeron que tenía que haber evitado asumir la defensa del abogado. Ayer trató otra vez de acreditarse como abogado.
y tuvo la valentía, reconozco, la señorita juez, de no permitirle ni siquiera conectarse. Pero ese tipo de argucias utilizan. La defensa de Cherres, en la audiencia de ayer de Cevale, argumentaba que no le pueden estar investigando en Guayaquil porque ya le están investigando aquí en Quito. O sea, no defienden inocencias, buscan estos vicios procesales. Y cuando las defensas técnicas se dedican a buscar los vicios procesales es porque saben que sus defendidos técnicamente no son inocentes. La jueza Dianela Noritz fue la que ordenó la retención de $600 millones, ¿verdad? 240 millones, Milton, en el Banco Central. Pero pidió 600 inicialmente y lo que hubo fueron 240. Ahí fue una confusión porque se hablaba de todos los valores que en su momento custodiaba el DCVALE, que también es otra barbaridad. Yo no entiendo cómo hasta ahora sigue funcionando el DCVALE y la Bolsa de Valores de Guayaquil, porque el DCVALE por varios años nos daba un estado de cuenta LIS porque nos custodiaba 693 millones y el 30 de octubre del 2020 dijo, en verdad no ha sido custodio de nada el DCVALE, sino aquí un funcionario mío se ha portado abusivo. Como que usted por varios años va al Banco del Pichincha y deposita, y luego el Banco del Pichincha, cuando usted va a retirar, dice, la cajera Renata González ha sido una abusiva, señor Milton Pérez, y usted qué pena, perdió sus $20,000. Bueno, coronel, le quiero agradecer. Hay que estar pendientes porque el jueves 3 de febrero a las 2 de la tarde se reinicia la audiencia preparatoria de juicio en el caso de Cevale, que no es menor, es gigantesco. Coronel Renato González, director del ISPOL, gracias por acompañarnos y tenga buen día.